aquí viene... Aquí viene la continuación del tag de 50 cosas sobre mí. Nada más que yo hice 25 porque si no iba a ser larguísimo el video. Aquí vienen las otras 25 cosas. Mi libro favorito definitivamente es uno de los primeros que leí, que me lo dio mi señora madre Tata. Y se llama Yargo. Y es una novela romántica tipo extraterrestres, un ser supremo, que en este caso es Yargo, del cual me enamoré profundamente y dije, wow, yo quiero... Idealizas, ¿no? Como siempre. Yo quiero a alguien como ese hombre. Sensual. Aunque también tengo otro que se llama La Fortaleza, que es igual viejo, era de mi mamá también. Y es como de terror, pero muy sutil, igual con cuestiones acá angelicales, extraterrestres y todo. Y también me encantó, me fascinó. ¿Qué no soporto de las personas? Uy, todo. La verdad es que soy muy impaciente, se me pasó mencionarlo en la pregunta del blog anterior de virtudes y defectos. Soy demasiado impaciente. Entonces, algo que no me gusta de las personas es que sean como lentas, en el sentido de que no se mueven, o sea, no se mueven. Ah, y otra cosa, que se sientan algo que no son. O sea, esa gente como presunciosa o presumida, no me gusta. Te diré, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Entonces tampoco me gusta la gente que trata de hacer menos a los demás o sentirse más que los demás por las cuestiones materiales o así. No me caen bien. No me caen bien. Tengo algo que se llama síndrome de Gilbert. Entonces van a decir, ¿qué es eso? Ni yo lo conocía hasta el año pasado o hace 2 años. Síndrome de Gilbert es como cuando te empieza a poner como muy amarillo. De por sí tengo un tono como amarilloso, ¿no? Por nacimiento, tipo Ayelet Simpson. Pero este síndrome tiendes a ponerte más amarillo en los ojos, en la piel. O sea, no es dañino, o sea, no es algo terminal, algo grave, pero es algo que voy a tener siempre. Y pues normalmente me pasa cuando o duermo muy poco, que es toda mi vida, ¿verdad? Siempre. O cuando estoy muy estresada, como que se nota más, ¿no? ¿Qué superpoder tendría? Uta. Me encantaría mover las cosas, ya sea en telequinesis, me encantaría. Les había dicho en un blog anterior también, de tener el tiempo para poder dormir y hacer mis cosas más a gusto. Estaba pensando en leer la mente, pero digo, no, imagínate poder saber todo lo que piensan los demás, qué flojera y qué estrés, nada. O sea, como que no tendría chiste, ¿no? Entonces, yo creo que tener el tiempo. Me encantan las pesas, me encanta toda esa onda del gimnasio, marcarte. Yo soy más de eso, ¿no? Eso de la yoga o el cardio, no me gustan, los detesto, la verdad. Pero las pesas sí me gusta mucho y lo disfruto mucho. Siento que es como mi desestrés y sí, permite regresar. Tengo tripofobia, no soporto ver ese tipo de imágenes en donde están llenas como de puntitos, de hoyitos, no sé, me da, de verdad nada más pienso en ellas y me empieza a dar como hasta comezón, se me empieza a encrespar la piel hasta de la cabeza, no la soporto. O ver, por ejemplo, no sé, en la calle, como cuando las hormigas hacen sus nidos y empiezan a agujerarse todos. Ay, no, me da mucho horror, de verdad hasta se me enchina la piel. Otra. He estado al borde de la muerte, sí, en un par de ocasiones. Una cuando era muy pequeñita, recién nacida casi. Sí, mi mamá lo recuerda perfectamente. Yo la neta, ¿no? Obvia. Me puse la almohada en la cara y cuando mi mamá se dio cuenta, tenía los labios azules. Entonces me estaba faltando el oxígeno y me llevaron inmediatamente a urgencias. Pero aquí seguimos. Y la segunda fue cuando di a luz a mi segunda hija. El útero, saben que se agranda, se expande. Me empecé a desangrar. Tiene su nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Se los voy a poner por aquí. Lo que me dio. Y de hecho es la primer causa de muerte entre las madres, ¿no? Se desangran por completo.
Yo, gracias a Dios, un coágulo me taponeó, el paso no lo sé, qué pasó, una cosa divina. Y el doctor logró estabilizarme. Y yo ni en cuenta, ¿verdad? Es que estoy sangrando. Mi mamá es súper preocupada porque pues, ella es enfermera y sabe la gravedad de las cosas, pero yo en el limbo, yo creo que estaba más preocupada, no, o sea, para empezar no sabía, ¿verdad? Qué tan grave era, pero estaba más preocupada de cómo iba mi pelo para ir al hospital y así, mis pies ensangrentados, ¿no? Eso luego les haré un storyteller de eso. Mi caricatura favorita, uy, cuando era más jovenaza, y una que está viendo mi hijo hoy, Los Caballeros del Zodiaco. Me encanta, me fascina esa serie, se me hace súper... Es épica, es clásica, todos los caballeros son guapísimos, me gusta esa onda de los signos, de las cuestiones de superpoderes en el sentido del sexto sentido, el séptimo sentido, esas ondas espirituales que para mí son muy ciertas, me encantan esas ondas. Entonces, Los Caballeros del Zodiaco me fascinan y los soundtracks que sacan, uy, me encantan. Aparte, he llorado infinidad de veces con esa serie, de verdad, cada vez que matan a un caballero, más la música, más todo, uy, no, yo estoy chorreando siempre, siempre. Hablando de ese tipo de cosas, me gustan las ondas, ya saben, conspirativas, extranormales, creo en los extraterrestres, en los ángeles, en energías densas, energías de luz, en que hay algo más allá, en los famosos reptilianos, creo en todo eso. Me encantan los libros y las películas que hablan de todo eso, creo que es algo muy real. Lo toman muchos como de locura, de ciencia ficción, pero la ciencia ficción se acerca demasiado a la realidad, déjenme decirles. Entonces me encantan esos temas. La otra es que soy sumamente sensible. O sea, puedo ser muy dura, puedo ser muy fría, sí. Ya saben que yo soy extremista, ¿no? Toco ambos polos. Como buen escorpión, lloro con todo, con todas las películas, con todos los libros. Bueno, lloro hasta con las películas de terror, ¿verdad? Sí, lloro con todo. Y eso se me alborotó la sensibilidad después de ser mamá. Se me afloró toda la sensibilidad. También otros temas que me encantan, aparte de los que les mencioné hace rato, me encantan todos los temas espirituales, bioneurocuánticos, ya saben, que hablan de trascender, de luz, de espiritualidad, de la mente sobre la materia, la mente sobre el cuerpo, terapia, constelaciones, las cuestiones del ser me fascinan. Operaciones, nada más tengo mis 3 cesáreas porque todos mis hijos han sido de cesárea. Y de más joven, como a los 18 yo creo, me operaron en la pierna se me hizo un coágulo porque sufro un poquito de mala circulación. Entonces, no sé con qué me pegué una vez y se me hizo una bola y se me hizo un coágulo. Entonces me lo tenían que operar, si no el coágulo viaja, sube a los pulmones o a la cabeza y bueno, también, ¿no? Ahí quedamos, ¿no? Pero entonces, 4 operaciones he tenido en toda mi vida. Bueno, sí cuenta, pero esa me la hicieron en la cesárea, mi última cesárea. Me quitaron del ombligo, ¿cómo se le llama? Una hernia, sí. En mi adolescencia sufrí de... Poca gente lo sabe, no es algo que yo grite a los 4 vientos, ¿verdad? Sí, tuve algún trastorno alimenticio. En mi caso, sufrí de bulimia. De chiquita sí sufría bullying. Porque yo era la clásica chica demasiado flaquita, bien alta como Popotito, así tipo Oliva de Popeye. No me desarrollé hasta los 15, 16 yo creo, que fue cuando ¡pum! ¿No? Caderas, boobies, pompa y así, ¿no? Entonces, cuando iba en la secundaria o en la primaria, pues todas las compañeritas ya estaban súper desarrolladas, pero desarrolladas. Y yo decía, no, pues yo, ¿para cuándo? No. Entonces sí me decían, una vez me acuerdo perfectamente que un chamateje me dijo, oye, ¿tú eres buena nadadora? Y yo así, súper inocente, le digo, no, pues ni siquiera voy a clases de natación. Me dice, no, sí eres buena nadadora porque nada por delante y nada por detrás, ¿no? Entonces, y se empezó a carcajear y yo así de... me sentí muy mal, ¿verdad? Pero ya después dije, ay, estúpida, si me vieras en mis mejores años, ¿no? Porque ya después, pues, como toda oruga, floreció, ¿no? Y
todo se acomodó y se puso en su lugar. Y hablando de eso, bueno, de los mejores años, pues tanto así que sí, alguna vez hice trabajando porque antes trabajaba yo de decán y ese tipo de cosas. Hacía pasarelas en traje de baño o en lencería. Algún día les voy a hacer un video de eso, les voy a mostrar las fotos. Solamente les voy a postear una aquí para que vean. Pero hice una que otra pasarela en lencería. Mis mejores épocas físicas. Trabajé en TV Azteca de Gio. Gio es como animador, una cosa así. Y trabajé en programas como La Academia, que eran larguísimas y esclavizantes y negreras horas de trabajo en cosas de la vida, ¿verdad? Que en esta Rocío Sánchez, que la verdad es una mujer bastante guapa para la edad que tiene, hombre, cuerpazo, ojazos, o sea, la verdad, con mucha personalidad, muy guapa la señora. Me encanta hacer combinaciones raras con los alimentos, pero muy raras, que muchos dirían, guácala. Por ejemplo, me encanta hacerme quesadillas, valga la redundancia de queso, ¿verdad? Pero me gusta echarles mermelada de fresa. De fresa, nada más de fresa, ¿eh? De fresa con unos chiles. Me encanta. Sí, es como muchos que hacían el sándwich de la escuela y le metían papas, ¿verdad? No, yo eso se me hacía una asquerosidad. Pero mis quesadillas con mermelada me encantan, me encantan. O papas, me pongo a hornear papas. Le pongo papas de papa de verdura. Le pongo queso, que se derrita el queso Oaxaca y encima les pongo miel. ¡Qué delicia, qué delicia! Me encantan los nombres raros y con un significado fuerte. Como ya se habrán dado cuenta, pues mi nombre no es nada común, ¿verdad? Ahí leen, ¿no? Mis hijos tampoco tienen nombres comunes. De hecho, cuando era más chiquita yo decía, nunca les voy a poner 2 nombres. Mis hijos tienen 2 nombres ahora, ¿verdad? 2 nombres y todos súper escogidos por mí. Mi hijo se llama Adonai, es un nombre hebreo. Que significa mi señor, o así le dicen los judíos a Dios. Antares, pues ya saben, ¿no? Antares, pero es Antares Hildegard. Entonces, ¿qué? Hildegard es alemán y era una mujer muy avanzada para su época, que sabía de literatura, de música, escribía, sabía de plantas, de medicina, súper avanzada para su época en Alemania. Y bueno, Isis, pues Isis es egipcio, pero se llama Isis Serket. Ambos son egipcios y Isis es madre de todos los dioses o diosa de todos los dioses. Y Serket también es la que sabe de hechicería y todo ese tipo de cosas, ¿no? Misteriosas, que tanto me gustan y me encantan. No puedo dormir con la puerta abierta. No me gusta. Siento que un día voy a despertar y va a haber alguien asomándose ahí. No, la verdad es que me da miedo, ¿verdad? Entonces no puedo dormir con la puerta abierta, la tengo que cerrar. Y no puedo dormir con una pierna abajo. Siento que alguien me va a jalar. También es algo, obviamente, pues algo que no va a pasar, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad? Pero es algo que no puedo hacer. Hablando de eso, en mi adolescencia, en mi estúpida adolescencia, ¿verdad? Sí, cometí el error muy tonto, gracias a Dios no pasó nunca a mayores, pero jugué la Ouija un par de veces, si no es que hasta 3. No lo hagan, no jueguen con cosas que no saben, que no puedan después controlar, no saben lo que pueda salir de verdad de algún portal o cosas así. Otra es que me gusta, a diferencia de muchas personas, me gusta la cebolla. Soy de las que a veces sí disfruto mucho agarrar la cebolla cuando estoy comiendo algo y darle unas mordidas, así como un video que tengo de mi hija aquí. Así. Ellos dirán, guácala, no me importa, me encanta. Me encanta. Me gusta ver muchos programas de cocina, sobre todo de postres, pero no me gusta hacerlos. Porque aparte no sé, no me salen. Solamente me he emborrachado una vez en toda mi vida y fue épica. Épica esa borrachera, Dios mío. O sea, nunca más lo volví a hacer. O sea, sí tomaba y así, que te ponías alegre, pero hasta ahí. Nada más. Nada más, o sea, a tal punto de que antes de empezar la fiesta terminé
acostada en unas mesas, obviamente con amigos cuidándome, pero literal acostada en una mesa junto con otras amigas, los pantalones todos guacareados, la playera también. Y fue horrible, horrible, no lo volví a hacer. Bueno, y por último, vean, debería de usar lentes, ¿verdad? O tendría que usar lentes, al menos para cuando uso la computadora o cuando leo. Pero la verdad a veces no los uso. Y no es de que no me guste, de que, ay, se me siento nerd o cuatro ojos. No, para nada, en absoluto. Pero se me va la onda y se me olvida ponérmelos. Bueno, esta fue la última pregunta. Este fue el tag, ahora sí, completo de las 50 cosas sobre mí. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos a la que sigue. Chao.